Es un gran placer estar otra vez en la Ciudad de México, aunque sea virtualmente. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre pues algo que estaba yo pensando cuando se dio el milenio, en el año 2000. Y la reflexión que me hacía es, bueno, ¿por qué aparecen y desaparecen países? ¿Qué tan a menudo es que aparece y desaparece un país? Y eso me llevó pues 5 o 6 años de reflexión a escribir un libro eh, que era básicamente este de aquí. Se los comparto. Entonces, este es los desatados estados de las Américas, polarización, fracción y nuestro futuro. ¿Y, ¿Y qué es lo que estaba yo pensando? Estaba yo pensando que iba a haber una crisis financiera masiva por sobreendeudamiento y por bienes raíces inflados, pero que el problema no iba a ser la crisis económica, el problema iba a ser que después de eso, eso iba a llevar las polarizaciones, las divisiones que ya existían y las iban a aumentar. Y eso es muy importante entender en un mundo como este. Este es un mundo que no tiene fronteras aparentes a menos de que sea una isla. E inclusive las islas se pueden dividir. Entonces, si se ponen a pensar ¿por qué hay un país aquí o por qué hay un país allá? Pues no es normalmente natural, es una construcción humana. Y siendo una construcción humana, pues los países, los himnos, las banderas se crean y desaparecen. Y lo hacen a lo largo del tiempo. Piensen ustedes en el imperio más poderoso del mundo en 1900. Entonces, la Gran Bretaña en 1600 era de un tamaño, en 1700 más grande, en 1800 más grande, en 2000 no tan grande. Imagínense en 1900 teniendo la moneda dominante, teniendo las universidades dominantes, el ejército dominante, el imperio dominante. ¿Qué hubieran pensado después de 3 siglos de ampliación que sería la Gran Bretaña en 100 años? Pues muy pocos hubieran pensado que este imperio que usaba a todo el mundo como su carretera para llegar de un lado del imperio al otro, hubiera acabado en la pequeña Bretaña y que hoy en día se siguiera dividiendo. Entonces, si esto le puede pasar al más poderoso, imagínense lo que le puede pasar a los demás. Esto ha pasado a lo largo de Europa de distintas maneras. Entonces, en 1900 Europa eran unos pocos imperios y en menos de un siglo se triplican el número de himnos, banderas y fronteras. Entonces, cuando están viendo Naciones Unidas, inclusive en 1950, había 50 miembros. En menos de 50 años hay 191 países. Entonces, todas estas, para que se puedan generar, son nuevos himnos, banderas y fronteras. Entonces, es muy fácil deshacer países. También es muy fácil cambiar la riqueza relativa de países. Este es un cuadro de, por persona, quiénes eran los 5 o 6 países más ricos del planeta en 1820, 50 años después, 1900, 1992, y vean ustedes el 2019. De repente aparecen una serie de países que nunca han aparecido, e inclusive aparece Irlanda. Ustedes imagínense en 1950 que la Gran Bretaña pensara que Irlanda iba a ser más rico que la pequeña Bretaña hoy. Entonces, ¿qué está haciendo el coronavirus? El coronavirus está acelerando lo que ya estaba ocurriendo, inclusive la disolución de países. ¿Cuál es el concepto de ciudadanía y cómo ha cambiado el concepto de ciudadanía? Pues hace algunos siglos algún caudillo se casaba con alguna tipa y en ese momento pues cambiaba la bandera y la ciudadanía de todos los demás. Entonces de repente pues todas estas banderas eran parte de estas banderas y se juntaban en un imperio porque dos gentes decidieron casarse. Eso cambió a lo largo del tiempo y entonces llevó a que los imperios tenían que construirse no solamente porque se casaban los reyes, sino porque los ejércitos llegaban y conquistaban, por ejemplo, la India. Entonces se apirañaban pues, de todos los recursos de la India. Y ahora, ¿cuál es el concepto de ciudadanía?
Pues ahora es mucho más difícil que un ejército domine un país que no quiere ser dominado, un territorio que no quiere ser dominado. Es mucho más difícil que, digamos, el presidente de México se case con la primera ministra de Nueva Zelanda y se vuelvan un solo país. Es más, es inconcebible. Entonces, ¿cómo actúa la ciudadanía? ¿Cómo operan las fronteras hoy? Pues en esencia, los ciudadanos son accionistas de un proyecto común. Y en la medida en que los ciudadanos crean en ese proyecto, en la medida en que ese país, ese territorio, ese himno, esa bandera, esa frontera les dé seguridad, les dé un futuro a ellos, a sus hijos y a sus hijas, en la medida en que se sientan orgullosos de esa construcción, pues van a seguir construyendo, invirtiendo, apoyando, cantando ese himno. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que más y más gente se siente aislada de ese proyecto nacional y entonces empiezan a separarse y empiezan a vender las acciones que tienen como ciudadanos. Y empiezan a decir, pues sería mejor invertir pues en la República de Escocia o en la República de Irlanda o en la República del Norte de Italia. Esto lo estamos viendo en grandes países como España, donde hay la posibilidad de que haya otros himnos, otras banderas y otras fronteras, si no hay un proyecto común de nación, si no hay una ciudadanía que la gente diga, quiero seguir invirtiendo, apoyando, pues no solamente al equipo nacional de fútbol de España, sino a todo el proyecto de España. El COVID está tomando un sistema donde países se fragmentan y se fragmentan y se fragmentan, y nos está haciendo pues estas ciudades amuralladas cada vez más chiquitas. Estamos amurallados en nuestras casas, estamos amurallados en nuestras ciudades, estamos amurallados en nuestros países y estamos dividiéndonos entre nosotros y ellos. Y eso es una tendencia muy peligrosa en un mundo donde es muy fácil generar nuevas fronteras y es difícil mantener las fronteras y los países que ya existen. Esto lo hemos visto varias veces en la historia de México. Entonces conocemos que México era todo esto, y nótese por favor que inclusive era también hacia el sur, no solamente hacia el norte, y pues casi fuimos un país más chico de lo que somos. Digo, perdimos la mitad del territorio nacional, pero hubo una época donde Juárez se peleaba con los gobernadores de Coahuila y de lo que hoy es Nuevo León, y entonces por eso surge este extraño brazo del benemérito, como le dicen a esta construcción de Juárez, para que Tamaulipas separara a Texas y las independencias de Texas y las independencias del norte de México. Bien podríamos haber tenido un mapa distinto hacia el norte y quizá hubiéramos perdido un mayor territorio. Yucatán también tuvo sus épocas donde quería separarse. Yucatán incluso quiso ser parte de Estados Unidos al tratar de separarse de México, y por eso la bandera de Yucatán en aquella época, y todavía lo ve uno hoy en día en algunos coches, es esta bandera de aquí. Hacia el sur, como yo comentaba, también perdimos una parte importante de lo que antes era México, y por nada y perdimos Chiapas. Chiapas, por un voto del Cabildo, se hubiera vuelto un país independiente de Centroamérica y hubiera dejado de ser parte de México. Y hubiera sido una inmensa pérdida. Y Centroamérica en torno no se volvió un solo país, se fragmentó y se fragmentó y se fragmentó. Entonces, himnos, banderas y fronteras aparecen con singular alegría cuando se dividen los países. Gobernantes que insisten en dividir, sean de derecha, sean de izquierda, sean del norte, sean del sur, sean blancos, sean indígenas, sean mestizos, sean lo que ustedes quieran llamarlos, están jugando con fuego. Porque tenemos un gran país, tenemos una gran cultura, pero siempre hemos sido varios países. No solamente en los 357 municipios que hay en Oaxaca, sino también pues, en culturas milenarias, porque la cultura maya es muy distinta a la cultura azteca, y esa es muy distinta a la cultura indígena que existía en el norte del país y que existe en el norte del país. Y eso es distinto a lo que tenemos en lugares como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Entonces, estas son divisiones que son reales, que han existido durante milenios.
Y entonces no es necesario cambiar. ¿Sí? Podemos seguirnos dividiendo, podemos seguirnos acusando, porque finalmente la sobrevivencia no acaba siendo una cosa obligatoria. Déjenme hacer una reflexión final sobre dónde estamos hoy. Vamos a salir del coronavirus. Yo no sé si va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, una vacuna, pero eso es algo que va a pasar. La decisión que tenemos que tomar hoy en día es si vamos a seguirnos dividiendo, acusando, diciendo esos no son como nosotros, invirtiendo en decir el norte es distinto a Yucatán y Yucatán es distinto a todo lo demás. La derecha es distinta de la izquierda. En fin, los mexicanos y las mexicanas no somos mexicanos y mexicanas, somos distintos bandos y vamos a operar con distintas lógicas. Si hacemos eso, pues vamos a tomar un gran país con una cultura milenaria y lo vamos a acabar dividiendo. Y eso lo hemos visto en todo el mundo y es algo que yo no quisiera que pasara en México, porque me encanta un país que tenga los moles de Oaxaca y pues la comida de Sonora, la carne seca de Monterrey, la cochinita pibil de Yucatán. Seríamos un país mucho más pobre si nos seguimos dividiendo, si nos seguimos acusando. Cuando los países están bajo presión es el momento de unirse. Este no es un momento de divisiones. Este es un momento donde debemos de estar orgullosos y trabajando juntos para detener lo que está pasando. Muchísimas gracias.